Arrancamos con el maravilloso mundo de la programación orientada a objetos, que es uno de vuelta, son los temas más grandes de la materia. Y qué decir, quizás es también uno de los más fáciles de incorporar, porque está pensado justamente para que las personas lo puedan incorporar fácil. ¿Sí? Porque vino alguien y dijo, no me acuerdo quién ahora, pero dijo, ¿para qué pensar todos nuestros problemas de la vida real en términos de la computadora, ¿sí? En términos de funciones, de variables, de tipos? ¿Por qué no llevamos al revés los términos de la computadora a los del mundo real? Entonces, ¿por qué no intentamos plasmar los problemas así como están en la vida real en la computadora? Sin tener que pensar en funciones, en complejidades, tipo, plasmémoslo así como está. Quizás así es más fácil de pensar y es más fácil de resolver los problemas. Puede llamar paradigma orientado a objetos porque todos van a ser objetos. En el funcional todos serán funciones, ¿no? Esto está en la palabra. Acá van a ser todos objetos, ¿sí? Acá hay una pequeña introducción, que lo voy a leer, que dice que todo programa es una simulación. Cada entidad del sistema que se está simulando se representa en el programa a través de una entidad o un objeto, que se asocia a un objeto físico o conceptual. Todos los componentes del sistema son objetos. ¿Sí? Estos objetos se comunican por medio de mensajes, que es una solicitud para que un objeto lleve a cabo cada una de sus operaciones. El receptor determina según el mensaje qué operación llevará a cabo. Esa es toda la programación orientada a objetos. ¿Sí? No es más que una simulación de objetos que interactúan entre sí mediante mensajes. Digo, ya está, no hay mucho más. Este paradigma también les va a resultar no solo más fácil de pensar, sino van a ver que vamos a empezar a resolver otro tipo de problemas de los que veníamos resolviendo, ¿no? En Prolog era más jugar a Sherlock Holmes, tipo más como pensar deducciones. Tipo en funcional era como un algoritmo 2 con diferentes herramientas, ¿no? Acá ya vamos a resolver otro tipo de problemas que nada que ver, ¿sí? Pero que se llevan bien igual este paradigma con nosotros, no es contraproducente. Bien, otra definición sobre qué es la programación orientada a objetos, ¿sí? Es un paradigma que ya lo charlamos, ¿sí? Como cualquier cosa que hemos en esta materia, que se basa en la organización de distintas partes de código, tanto datos como funcionalidad, en objetos, ¿sí? Estos objetos van a tener dos partes fundamentales, ¿sí? Que ahora lo vamos a ir desarrollando en las próximas diapositivas, pero que es que tienen un comportamiento, básicamente hacen algo, y eso grábenselo. Tienen que tener comportamiento los objetos que vamos a hacer, si no, no es un objeto, es otra cosa, ¿sí? Y van a tener un estado, como un objeto en la vida real, ¿sí? Si yo tengo este control remoto, tiene un estado, qué sé yo, que en este estado que estará suspendido, no sé, según lo que sea, está cargado porque tiene pilas, tiene batería y tiene comportamiento. Yo sé que si aprieto este botón se apaga el televisor, ¿sí? Entonces pensar los objetos no es más que eso. Tienen algún estado y algo que pueden hacer. Si no puedo hacer nada, no es un objeto, ¿sí? Este estado y comportamiento es invocado o modificado al interactuar con otros objetos. Exactamente igual que en la vida real, como uno modifica los estados de otros tocando esos objetos, en este caso físicamente en general. Pero los objetos en la computadora también pueden ser conceptuales. Digámosle, no sé, por ejemplo, un aula, no vamos a representar un aula tal cual, sino es más conceptual, un espacio metafórico. Bueno, mediante el pasaje de mensajes, tal que el objeto emisor pueda generar como el receptor rarísimo. Pero básicamente que el emisor, mira que lo revisé, porque hay algunas modificaciones con otros cuatrimestres, es lo que ven hoy. Básicamente que el emisor tiene que conocer qué mensajes puede mandar al receptor. El control remoto no puede hacer todo lo que yo quiera. Si yo tengo que saber qué es lo que puede hacer y decirle en base a eso, ¿sí? Tipo, no tiene los botones que yo quiero que tenga. Entonces, bueno, volvemos a parar y decimos, tipo, ¿qué es un objeto? O sea, cómo se pasan los mensajes entre objetos, ¿sí? ¿Y para qué tenemos que aprender esto si ya hacemos funciones? Que es una buena pregunta, realmente, porque con las funciones podíamos resolver un montón de cosas ya. No eran poquitas, ¿sí? El programa que necesitan para el negocio de su familia, seguramente no, necesitan un poquito más, quizás cursar bases de datos, pero hasta ahí estábamos bien. ¿Para qué necesitamos esto? Bueno, con esto vamos a diagramar, o mejor dicho, modelar problemas mucho más grandes,
¿sí? Que los que veníamos resolviendo hasta ahora. ¿Qué es un objeto? Y ahora quizás en toda esta clase piensen en los case classes de Scala, que esa clase yo la di con una mano atada porque está muy atado a objetos. Acuérdense de eso y van a ver que están altamente relacionados. ¿Sí? O sea, en términos prácticos de la computación, el objeto es una herramienta que nos provee algunos lenguajes, no todos los que adopten el paradigma objetos. ¿Sí? Puede ser que haya lenguajes que no. C no tiene objetos, por ejemplo. Para organizar el estado y funcionamiento de un programa en un tipo de estructura particular. ¿Cuál es esa estructura? Con objetos, propiamente dicho. Hay lenguajes, acá por el ejemplo de Java, JavaScript, Python, Ruby, C++ o Golang, todos tienen objetos. Históricamente no todos tenían objetos. Python, estoy casi seguro que siempre tuvo. Pero ¿qué pasa? Igual que charlamos en la primera clase, me parece. Los lenguajes tendieron a ser multiparadigmas, ¿sí? Para que uno pueda usar ese mismo lenguaje para abordar diferentes tipos de problemas, ¿sí? Y no quedarse en uno solo. Entonces es bastante común tener objetos con programación funcional, súper común, en Java. O sea, Java hasta hace algunos años era objetos, no aceptaba funcional, no había funciones en el sentido de funcional, no existía map, filter, reduce, ni lo que inventaron después que se llamaban funciones lambda. ¿Qué pasó? Los programadores que programaban en Java decían tipo, che, yo quiero usar eso, que en Python existía, que en JS existía, tengo que cambiarme el lenguaje. Entonces quisieron, lo metieron en Java, bueno, ahora puedes hacer funcional. Por eso ahora son todos, bueno, no quiero decir todos, pero tienden a ser multiparadigmas. ¿Sí? Hay lenguajes particulares que no son así, tipo Haskell. Haskell es 100% funcional, porque el objetivo es que sea 100% funcional. Parecido a C. C está pensado para hacer otro tipo de cosas. ¿Sí? A priori, no interesa mucho meter objetos. No sé si hay alguna actualización nueva que sí permita objetos. Hay algún estándar, bueno, actualización como si fuera una aplicación. Bien, en objetos, ¿sí? Todo va a ser un objeto, pero al mismo tiempo jamás vamos a decir que algo es un objeto, ¿sí? Porque en realidad vamos a hablar de clases e instancias, ¿sí? Vamos a decir que, como dice ahí, los objetos se van a crear a partir de una plantilla, ¿sí? Que vamos a decir que es la clase en sí misma. Por eso les recuerdo que es clase. Y cuando yo cree con una plantilla algo a partir de una plantilla, yo creé algo, a ese algo le vamos a decir instancia. ¿Sí? Entonces, yo tengo mi plantilla, que podemos entenderlo como una fábrica, que crea cosas, bueno, crea instancias. La clase perro, que es, no sé, ese ejemplo de acá, que es la plantilla de un perro, yo a partir de eso puedo crear instancias de perros, puedo crear perros. ¿Sí? La clase en sí misma no tiene el comportamiento ni el estado, sino que define cómo un perro, o sea, qué comportamiento y qué estado tiene ese perro. Entonces yo cuando quiera crear un perro, para usarlo, lo tengo que instanciar. ¿Sí? Ahí se crea el perro. Por ejemplo, acá yo tengo la clase perro y yo la puedo instanciar y crear un perro en particular que se llama Lomito, en el ejemplo. Pero también puedo crear otros perros, como Mandioca, el de funcional, cuando el ejercicio funcional, o Blue. Puedo crear varios objetos a partir de la misma clase, ¿sí? La clase de vuelta es la que define qué comportamiento y qué estado puede tener una instancia luego. ¿Sí? No tiene el comportamiento y el estado en sí. Medio raro decirlo que lo tiene la clase, sino que es la instancia. ¿Sí? Pueden entenderlo también como un molde, ¿no? O sea, el molde en sí no define nada, pero lo que uno crea a partir de ese molde, o sea, en sí mismo no es nada, lo que uno crea a partir de ese molde va a tener esas características que le dio el molde. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, la clase que define el comportamiento y el estado, pero no lo tiene, ¿sí? Puede hacer instancias de Lomito, o de objetos, uno particular es Lomito, y Lomito va a tener su propio estado y sus propios comportamientos. El estado se va a definir a partir de otra palabra nueva que le vamos a decir atributos, y el comportamiento, por otro lado, se va a definir por los métodos. ¿Sí? Por ejemplo,
El estado es cómo se compone un perro, ¿sí? Puede tener un nombre, una altura, una raza, ¿sí? Como son todos datos del estado. Por ejemplo, puede tener un atributo que se llame nombre, ¿sí? Entonces uno le setea en ese atributo que el nombre es lo mito. Eso no es comportamiento, eso es un struct hasta ahora, igual que las case classes. ¿Se acuerdan que las case classes uno podía definirle que en ese momento yo no me acuerdo si me animé a decirle atributos, pero eran atributos. Pero ¿se acuerdan que nosotros le poníamos qué campos va a tener? Bueno, tiene sus atributos, pero es lo mismo un struct. ¿Cómo le agregamos el comportamiento? Bueno, con los métodos, ¿sí? Que los métodos básicamente es qué puede hacer el perro. Por ejemplo, correr. Si uno invoca el método del omito correr, va a correr, ¿sí? En la práctica, los atributos son campos, tipos de datos que ya conocen, y los métodos, ¿qué son? Funciones. Bien. Por ejemplo, acá tiene atributos nombre, raza, género, edad y si está vacunado, que es un booleano. Y los métodos tienen llamar al perro, obtener nombre, obtener raza, setear edad y vacunar al perro. ¿Qué atributos y qué métodos tiene el omito? Lo definió la clase que la creó. Nosotros cuando programamos clases, ¿sí? Que a partir de ahí uno puede usarlas para instanciar perritos, ¿sí? Pero no es que yo le meto código en el omito, sino que meto código en la clase. ¿Hasta acá estamos bien? Bien. Como dato de color, para su vida profesional, en general el booleano, en general los tipos de datos booleanos no son buenos para usarse. Trae dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque no escalan en el tiempo. Ahora vamos a ver unos atributos de calidad, un poquito más adelante en esta clase, que es para qué usamos objetos, de qué nos sirve esto. Ya que está buenísimo porque lo usan todos los que conocemos usan objetos. Nosotros buscamos algunos atributos de calidad en nuestro software. Uno de ellos es la escalabilidad a lo largo del tiempo, ¿sí? Cómo evoluciona nuestro programa, ¿sí? A lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque nuestros programas no suelen ser estáticos. Ese ciclo de desarrollo que me vendieron en Algoritmos 1 o Algoritmos 2, que yo tengo los requerimientos en el Museo del TP, lo hago, lo entrego, corrijo y una vez que ya está, listo, nunca más se toca ese código. En la vida real no suele ser así. Sea una software factory, sea una empresa de producto o la que sea, en general uno va modificando el mismo producto el mismo código. Le va agregando cosas, le va sacando, va modificando lo que sea. ¿Sí? Entonces uno tiene que procurar mantener los atributos de calidad para que esos cambios sean lo más seguro posible. Uno de ellos es la escalabilidad, que es eso, cómo evoluciona a lo largo del tiempo, como si fuera una planta. Tipo, a medida que va a ir creciendo, porque va a ir creciendo. No porque es una planta y va a crecer sola, sino porque ustedes mismos lo van a hacer crecer porque lo necesitan. ¿Cómo escala? ¿Qué pasa con el booleano? Al priori es una buena idea, está vacunado, joya. Ahora, si el día de mañana ustedes necesitan soportar 2 vacunas diferentes, le está vacunado no le sirve, porque deberían está vacunado para una o para otra. Si en general se usan strings o un campito un poco más extensible. Pero bueno. No, me pasé. Ahí va. Bueno, entonces, recapitulamos de vuelta, porque esto se trata de esta clase, de ver muchas veces lo mismo. Un objeto es una entidad del modelo de computación que busca representar un concepto físico o no que se comunica mediante mensajes. Vamos a representar, de vuelta, mejor dicho, modelar nuestros problemas del mundo real con objetos. Sí, vamos a resolver el problema del SIU, implementar nuestro propio SIU guaraní para que los alumnos se puedan inscribir, para administrar las materias, qué sé yo. Vamos a modelar todo ese modelo de dominio con clases. Vamos a tener una clase aula, una clase alumno, una clase materia, una clase, no sé, qué sé yo, Bedelía, porque es el que asigna recursos. Vamos a modelarlo tal cual es la vida real. Y obviamente vamos a modelar lo que nos interese de la vida real, no todo porque es imposible. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con abstracción, que lo vemos un poquito más adelante. Y además sabemos cómo se relacionan esas clases, ¿sí? Que es mediante mensajes, y la forma que una clase tiene de exponer qué mensajes puede recibir es mediante su interfaz, ¿sí? O protocolo. En general se habla más de interfaz en el sentido amplio.
La clase que viene vamos a ver, la clase que viene van a ver en la teórica sobre interfaces, particularmente porque es una palabra de la programación. Acá nos referimos al sentido amplio. Tipo, la interfaz es los métodos que expone. Los que programaron en Go o en C o en C++, vieron que está el archivo .h, que es las firmas de las funciones nomás. Bueno, esa es la interfaz. ¿Cómo expones? ¿Qué es lo que haces? También se le dice protocolo, pero es menos usado. Ya charlamos sobre los métodos, ya charlamos sobre el estado y los atributos. ¿Sí? Hoy en la clase práctica ya arrancamos con esto, ¿sí? Con Java me parece, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pero ¿qué es esto del pasaje de mensajes? Bueno, es la única forma que tienen las clases de relacionarse, pasándose mensajes. Básicamente que una clase le diga a otra qué es lo que tiene que hacer, o qué es lo que quiere que haga. ¿Sí? No es mucho más que eso, hasta suena más complejo de lo que es. ¿Sí? Por ejemplo, el actor A le envía un mensaje al actor B para que haga X cosa. Tipo, ya está. Eso es todo. Que en la gran mayoría de los casos va a ser para usted como llamar una función. Tipo, llamar a lomito, punto, correr. Y ahí están invocando el método correr. Le están pasando el mensaje correr a lomito. Los pasajes de mensajes pueden ser sincrónicos o asincrónicos, o de tipo híbrido, o local o distribuidos. ¿Sí? La gran mayoría de las veces, para fortuna de ustedes, al menos en esta clase, en esta materia, van a ser sincrónicos y locales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sincrónico es lo que saben hacer ustedes, hasta el día de hoy. Ustedes llaman un método, esperan la respuesta. Igual que siempre, ¿no? Toda su vida. Bueno, la vida no funciona así. La vida es una porquería. No es todo sincrónico. Tiende a ser asincrónico, de hecho. ¿Qué significa? Cuando llaman un método, el otro no les responde en el momento. Les dice, te respondo luego. ¿Cómo manejamos ese caso? Bueno, para eso están acá. Porque la vida es difícil. JavaScript es completamente asincrónico. Tipo, la gran mayoría de las llamadas que van a ser asincrónicas. ¿Qué significa? Que no pueden laburar como vienen laburando de llamar funciones, agarro el resultado, hago algo con ese resultado. No funciona así. Por fortuna para ustedes todo va a ser sincrónico. Sí. De hecho en JavaScript es gracioso, porque ustedes, por ejemplo, ir a la base de datos es una operación asincrónica. Cuando ustedes llaman al método para ir a la base de datos, no les retorna, no sé, fueron a buscar un usuario. No les retorna al usuario, les da una promesa de un usuario. Literalmente una promesa de que acaba de estar el usuario, pero no está ahora, te lo prometo. Bueno, eso significa sincrónico. Local o distribuido es local que el sistema se comunica dentro de sí mismo, con entidades de sí mismo. Distribuido es, yo tengo el sistema distribuido en diferentes lugares. ¿Sí? Tengo un servidor acá, otro servidor en Estados Unidos, otro en Australia. Y se comunican así. Para ustedes todo va a ser dentro de su computadora, así que todo va a ser local y sincrónico. No tienen problema con eso. Sobre asincronismo vamos a volver, como continuará, cuando hablemos de programación concurrente. Ahí sí vamos a ver sobre asincronismo y se va a entender mejor. Por ahora no nos importa mucho. Esto, como le dice, que sea sincrónico y local, para ustedes es más que invocar una función. Ya charlamos varias veces que la única forma de relacionarse entre objetos, ¿sí?, es mediante mensajes. En este caso llamando un método uno al otro. Los que cursaron con Martín, ¿sí?, en Algoritmos 2, ya jugaban un poco a eso, ¿sí?, a separar entre Alan y Bárbara. ¿Sí? ¿Quiénes sean Alan y Bárbara? Alan era Turing. Era Turing, pero más allá de eso, ¿qué rol tenía en la programación? Era el que programaba y Bárbara el que quería código. Claro. Lo que llamaron en Algoritmos 2 es a Alan, que es el que escribe la clase, llamémosle, sí. Va a ser el que escribe la clase. Yo escribo la clase, Bárbara es la que la usa, tipo Gaby. ¿Sí? Y esas van a ser dos roles diferentes en la programación en todo objetos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que les pongamos nombre? Que ahora, como ya crecimos, no estamos más en el jardín, ya no son más de primer año de Algoritmos 2, no le vamos a decir a Alan y Bárbara.
Pero porque es muy importante en la programación en todos objetos, sí, que Bárbara, que es la que usa la clase, no sepa cómo Alan lo implementó, sino solamente que se maneje con la interfaz. ¿Sí? Como lo dice acá, un objeto no puede depender de cómo otro hace las cosas por dentro. ¿Sí? Solo se puede invocar con los métodos. Esto lo vamos a ver muchísimo ahora cuando hagamos principios de diseño la semana que viene. Pero por eso les ponemos nombre. Y obviamente no es que estos son dos personas literal, sino que muchas veces nosotros mismos somos. Hacemos la clase por un lado y después lo usamos esa clase en otro lado. Cuando yo la estoy usando una clase soy Bárbara, cuando yo la estoy implementando soy Alan. ¿Sí? Igual que cuando hace una función. Cuando hace una función son Alan y cuando la están usando son Bárbara. ¿Sí? No es que son literalmente dos personas. A este se le dice el que implementa o el productor y a este se le llama el consumidor, consumer. Sí, como el nombre más técnico que Alan y Bárbara. En los libros lo van a ver así, como consumer y producer. Esto, igual que hacían con los TDAs. Si Bárbara no puede depender de cómo Alan implemente. No sé, ustedes implementaron un hash, ¿sí? Que había dos formas, que sea abierto o cerrado. ¿Sí? A Bárbara no le podría importar menos si era abierto o cerrado. ¿Sí? Lo importante es que Bárbara sepa qué mensaje puede mandar. Tipo, setear una clave, obtener un clave valor, ¿no? Bueno, obtener un valor a partir de una clave, lo que sea. Pero no le podría importar menos. ¿Sí? Y eso es la base de la programación orientada a objetos. Y eso no se puede romper. ¿Por qué no se puede romper? ¿Por qué les parece que no puede romperse? Vamos, ideas. Acá no, ChatGPT no se los va a responder. ¿Qué es lo que se puede romper? O sea, Bárbara no puede atar su implementación a conociendo cómo Alan implementó. Por ejemplo, en el hash, yo si uso un hash, no puedo basar mi implementación sabiendo que es abierto o cerrado. Tipo, si lo modifica, le destruye todo. Si hace un cambio, Ahí va a tomar. ¿Sí? Es súper importante para mantener la escalabilidad del código, ¿sí? La separación de incumbencias y un montón más de principios, ¿sí? Que no pueden conocerse. Yo no puedo estar atado él no puede estar atado como yo implemente la clase. ¿Sí? Porque si yo cambio algo de cómo está implementada, él tiene que cambiar su código. En cambio, si mantenemos el contrato, yo mi API o la interfaz, que también se le dice API, la mantengo así como está y yo cuando cambio cosas las cambio sin romperle nada de la API, él sigue usando lo otro sin problema. ¿Sí? Por eso era que en Algoritmos 2 no nos dejaban. ¿Sí? Hay lenguajes que les permiten acceder a cómo está implementado, lenguajes que no. Java no les va a dejar acceder a cosas que no deben, salvo que lo hagan a propósito. Python sí. ¿Qué significa eso, acceder a cosas que no deben? Bueno, los atributos del estado interno, o del estado en sí, no hay externo, del estado de los objetos, por defecto son privados. ¿Sí? Entonces, como son privados, ahora charlamos un poquito qué significa, la única forma de conocerlos sería consultándole al objeto por medio de mensajes. ¿Qué significa que sean privados? Por ejemplo, Lomito tenía un atributo que era nombre. Ustedes no pueden acceder desde afuera, ustedes no saben el atributo nombre, que existe, aunque sea. No lo ven. Que sea privado significa que nadie lo puede acceder por fuera de la clase. Si es público, sí lo pueden acceder. Entonces, ¿qué les dice esto? El atributo que va a ser privado, la única forma de ver su valor es que tenga un método que me permita acceder al atributo. Por ejemplo, obtener nombre. Si yo tengo un método obtener nombre, ahí sí puedo ver el atributo nombre. Pero fíjense la diferencia. Que si yo expongo un método, una función, ¿sí? Yo no estoy mostrando cómo funciona por adentro. Porque el estado es parte como de los órganos de la clase. Si no estoy exponiendo, porque él que llama a obtener nombre de mi clase, él no sabe, yo le devuelvo un string, y es el nombre, pero él no sabe si yo ese string tengo un atributo o lo tengo que ir a buscar en internet o lo que sea. ¿Sí? Todo eso yo lo mantengo oculto. Y eso funciona joya, porque él obtiene el nombre, que es lo que le interesa, y no se mete en todas las complicaciones de cómo yo lo hago, y yo puedo luego realizar cambios sin problema. Puedo hacer refactorizaciones, mejorar el código o lo que fuera, y no se le va a romper a él nada. Eso les iba a decir ahí, antes de seguir.
Porque si bien se puede elegir, uno puede ponerle público, que lo puedan acceder desde afuera, o sea, ustedes pueden poner lomito.nombre, igual que con una case class, y acceden al nombre, ahí el atributo es público. Si el atributo es privado, que esto lo ponen cuando codean, no pueden poner lomito.nombre, les falla. ¿Por qué creen que acá decimos que por defecto y por alta recomendación los atributos tienen que ser privados? Porque si no pueden ser modificados. ¿Y cuál es ese problema? Y ponerle que vos no querés que el lomito tenga otro nombre, no vas a querer que alguien lo vaya a modificar. Está bien, toma. Vení a buscar porque se baja. Y claro, o sea, el Estado muchas veces tiene una lógica y tiene reglas internas que no se deberían poder romper. Por ejemplo, él puso el ejemplo del nombre. Quizás el nombre no se debería poder modificar. Tipo, una vez creado no se le puede cambiar el nombre, es una regla de negocio. Si yo dejo que accedan al atributo, lo pueden modificar. Mejor exponerlo mediante un método, obtener un nombre, que con el método no lo pueden modificar, salvo que yo así lo quiera, ¿no? Si yo creo un método cambiar nombre, ahí sí se va a poder, pero yo lo estoy haciendo intencionalmente. ¿Sí? Entonces, yo escondo los atributos de forma privada siempre, es muy raro que no sea así, para poder mantener el estado del objeto en una forma válida, que en general yo sé que es válida. Si el de afuera no lo sabe, si piensen en hashes o en listas, imagínense en el hash, yo asumo que todos sabemos claramente lo que es un hash, no sé, sea abierto o cerrado. Si yo permito que accedan, si yo la lista del hash con la que funciona por adentro la pongo pública y él puede venir y modificar la lista, es un desastre. Tipo el cerrado se rompe todo por todos lados. O sea, si él pone una letra donde no va, o pone ¿cómo se llama? Libera una fila que no va, que no está liberada, tipo la pone como nueva, tipo rompe todo. ¿Sí? Entonces deja el objeto en un estado inválido. ¿Cómo yo evito eso? Básicamente los atributos los pongo todos privados y se pueden acceder de forma que es controlada, que es con los métodos que yo expongo. ¿Hay un problema si él sabe que el nombre para mí es un atributo? A priori no, que de hecho es lo que les va a pasar, pero de vuelta, no se va a basar en eso. Que con el nombre es más raro, pero piensen en la lista, en el hash. Imagínense si él accede directo, en lugar de hacer hash.obtener valor a partir de una clave, él va a la lista y lo busca a mano. Se va a romper todo cuando yo pase de cerrado a abierto, porque lo quiero cambiar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se ve claro eso? Si no, vamos de vuelta. Es lo más importante de todo el reconocimiento de objetos. Entonces, todos los atributos son privados, muy raro que sean públicos. No se me ocurre un caso ahora. Esto lo vamos a llamar principio de ocultamiento de la información, lo vamos a hablar en principios de diseño también. ¿Qué es esto? Cuando yo oculto los atributos de forma privada. Bueno, el proceso de establecer la asociación de un mensaje recibido con el método que debe ejecutarse se llama method dispatch. O sea, cuando yo llamo lomito.correr, ¿a qué método hay que llamar? Bueno, esa conexión se llama method dispatch. Nada muy relevante igual. Seguimos, estamos. Bien. Bueno, dentro de la programación orientada a objetos, yo les mentí, pues yo les hablé solo de clases, ¿sí? En realidad tenemos dos formas de objetos, ¿sí? Tenemos lo que es clasificación y el prototipado. Con la clasificación es básicamente lo que venimos hablando hasta ahora. Vamos a tener un molde, es un molde, tipo no predefine nada a priori, o puede definir algunas cosas, pero no mucho más, que las llamamos clases, ¿sí? Que van a definir el comportamiento y la forma, y forma un conjunto de objetos, ¿sí? Y cada objeto que yo cree se instancia a partir de esa clase, ¿sí? Que es a partir de ese molde, y todo objeto va a ser una instancia, ¿sí? Y el molde me define los métodos y atributos que puede tener esa instancia, punto. Lo que venimos charlando hasta ahora. Hay otra forma bastante menos común, ¿sí? Al menos yo no recuerdo haberlo utilizado, alguna vez sí, que es el prototipo. Básicamente es, en lugar de construir las instancias a partir de moldes, yo parto de un prototipo, de una instancia concreta y hago copias de esos. Entonces me sirve para eso, se llama prototipo, porque se puede usar para crear otras, ¿sí? Se construyen instancias concretas de un conjunto de objetos llamados prototipos que actúan de representantes de dicho conjunto. Los objetos
o las nuevas instancias se crean a partir de clonar ese prototipo. O sea, en el anterior nosotros teníamos la clase perro que creaba instancias, que a una yo la llamé lomito. Yo puedo modelar de una forma diferente, en lugar de tener una clase perro, voy a tener un prototipo lomito, que ya es un perro en sí mismo, y si yo quiero crear otros perros, tengo que clonar a lomito, con los atributos y métodos que ya tiene lomito definidos, el prototipo. La diferencia es que la clase no tenía un estado ni nada en particular. Lomito ahora ya tiene un estado inicial. Tipo, ya es útil Lomito. La clase en sí misma no era útil, Lomito sí. En general vamos a usar esta. Tipo, no es tan común el prototipado. O sea, al menos yo la diferencia grande que le veo, lo repito de vuelta, es esto ya es una instancia válida. Tipo, Lomito ya tiene un estado de atributos y hago copias de Lomitos. Acá la clase no tiene, no era útil en sí misma. Tengo que crear prototipos. Bien. Bueno, ¿y por qué hacemos esto? ¿Por qué sufrimos todos con esto? Hoy al menos. En general nos sirve para resolver problemas de un dominio relativamente grande y complejo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos va a facilitar plasmar el problema en la computadora de una forma que nosotros podemos hacerla. Por eso al principio de la clase yo les dije, es bastante más intuitivo esto para todos nosotros, porque lo único que vamos a hacer es plasmar objetos de la vida real que ya tienen un estado y comportamiento en nuestros programas. No vamos a inventar nada, de hecho. La dificultad va a estar en cómo lo modelamos, cómo modelo el control remoto en la computadora, ¿no? Qué métodos y atributos le pongo, pero no me voy a poner a inventar. Tipo, no voy a inventarle cosas que no tiene. ¿Sí? Por eso para mí es un poco más intuitivo y más fácil esto. Y resuelve problemas grandes, justamente, porque si nosotros programamos bien, usando la programación de objetos, todo va a tener un sentido lógico. Los objetos que se relacionan entre sí van a tener un sentido. ¿Sí? Por ejemplo, el alumno se anota en una materia, ¿no? La clase alumno llama al método anotarse de la materia. ¿Sí? Tiene un sentido. No es que empiezo a crear funciones que se llaman una de las otras. ¿Sí? Empiezo a ver acciones en mis programas de instancias que en la vida real se relacionan y yo plasmo esa relación. De vuelta, el alumno se inscribe en la materia. Es lógico. Yo pensé que había agregado algo. Es lo que les dije recién. Esto no es que de repente la programación de objetos es la solución. Hay veces que no es fácil y hay veces que modelamos entidades que no son tan claras como un control remoto, son más abstractas, ¿sí? En el sentido amplio, porque abstract también es una palabra clave del paradigma. Pero no es más que plasmar objetos de la vida real en la computadora, eligiendo nosotros qué atributos y qué comportamiento va a tener, qué métodos, cuáles métodos. Bueno, yo les hablé de atributos de calidad. No es esta la materia de hablar de calidad igual. Por eso, bueno, no sé si existe, ya no sé, pero calidad de software existía antes al menos, que era para esto. Pero acá es muy importante hablar al menos estas 4 propiedades de la calidad del software, porque es el motivo por el cual usamos paradigma orientado a objetos. ¿Sí? ¿Qué es un atributo de calidad? Lo dije 3 veces y nadie preguntó. Una característica que facilita... Así en forma general, ni siquiera programación. Que facilita no me sale la palabra, como que entender el entendimiento del software. Ustedes van a comprar un paraguas. ¿Cómo diferencian uno choto tipo de uno que está bajo ya? ¿Qué miran? El precio. Pero puede ser malo y valer caro también. La calidad. O sea, bueno, la calidad. ¿Y qué es la calidad? Materiales, Bueno, ustedes miran diferentes atributos de la calidad, en este caso el material, no sé, el modo de fabricación, qué sé yo, para decidir qué paraguas comprar. Bueno, el software va a tener lo mismo, va a tener algunos atributos, algunas propiedades que vamos a decir que van a marcar la calidad del software. ¿Por qué? Porque lo que nos va a pasar en la vida real que es... La vida no es algoritmos 2, que de repente veo 2 algoritmos y digo, este es mejor porque este es n log n y este es n cuadrado. Hay veces que sí, igual. Muy importante que sea n log n y no n cuadrado, ya lo aprendieron.
Pero muchas veces son algoritmos que son muy parecidos en funcionamiento. Digo, pero yo tengo que elegir alguno de los dos. Yo tengo que elegir alguna opción. Yo estoy mirando un PR de otra persona y digo, yo lo hubiera hecho de esta forma. ¿Cuál es mejor? Si la de él es mejor, la dejamos la suya, y si no, yo propongo la mía. Bueno, para eso tenemos los atributos de calidad, que son características que nos permiten a nosotros poder decir, che, este es mejor que este porque la modularidad es mejor. ¿Sí? Y no diciendo, tipo, no, el mío es mejor, tipo, ya está. Igual que en un paraguas, ustedes saben cuál comprar porque dicen, mira, este material es mejor que este. En este caso están eligiendo el material como atributo de calidad. ¿Sí? Es la forma que nosotros tenemos de comparar diferentes programas. ¿Sí? De vuelta, porque no vamos a mirar siempre la complejidad. Hay veces que no es relevante, hay veces que tienen la misma, está todo bien. Entonces, vamos a ver algunas palabras clave para poder referirnos a la calidad del software y poder decir qué es mejor que otra cosa. También esto lo vamos a retomar con principios de diseño. Bueno, la modularidad, ¿sí?, de un sistema es uno de los atributos de calidad, que es básicamente qué bien modularizado está. O dicho de otra forma, sin usar la palabra, sin usar la palabra modularidad, que es qué tan separados están las incumbencias del código, ¿sí? Cómo están los módulos, son independientes o están superatados entre ellos. ¿Cómo está definido acá? Bueno, acá dice los orientados objetos. ¿Qué tan independiente es un código de otro? ¿Qué tan desacoplado está uno del otro? Esto vamos a avanzar con principios de diseño. La programación orientada a objetos ayuda bastante a la modularización, básicamente porque cada objeto va a tener su propia implementación, su propio comportamiento, entonces si nosotros usamos bien las cosas, no se van a mezclar. El perro va a saber los métodos del perro, la facultad va a tener los métodos de la facultad y el alumno va a tener los métodos del alumno. No va a estar todo mezclado en un archivo, ¿sí?, por decirlo de una forma bruta, ¿sí? Nos va a permitir modularizar en mejores archivos, en mejores paquetes, en mejores módulos, lo que sea, el sistema. ¿Implica que si uso clases modularizo mejor? Para nada. Puedo ser igual de choto que antes, pero tengo más herramientas para hacerlo mejor. ¿Sí? Ninguno de estos atributos de calidad están garantizados con nada, menos con el reconocimiento de objetos. Reusabilidad, súper importante. Básicamente, qué tan reutilizable es un objeto. Si yo puedo, este código que yo hice, ¿lo puedo utilizar en otras partes del código que puede ser útil? ¿O es imposible? ¿Sí? En algoritmos 1, cuando se repetía el código, ustedes extraían el código en una función. ¿Sí? Están reutilizando código. Bueno, el paradigma orientado a objetos, ¿me ayuda en la reutilización de código? Bueno, si nosotros hacemos bien la interfaz del objeto, luego es fácil reutilizarlo, bueno, y evitar repetir código. Si la API es clara y es lo suficiente general, va a ser más reutilizable, ¿sí? No es lo mismo hacer, no es lo mismo hacer una pila de ints que hacer una pila con generics y que pueda ser de cualquier tipo, ¿sí? El de generics es mucho más reutilizable. Si estamos laburando y él implementa un grafo con enteros, yo le puedo decir tipo, che, en el futuro seguro necesitemos de otros tipos, porque no lo haces con generics. Yo le puedo decir porque es más reutilizable. Si yo no tuviera el atributo de calidad y no vine a la clase de hoy, yo le puedo decir, no, es que hay que hacerlo con generics porque es mejor. ¿Sí? Extensibilidad. Una vez que yo hice el código, ¿qué tan fácil es agregarle más? Yo lo digo de otra forma muy bruta, ¿no?, para que se entienda, pero puede ser de otra forma, que es una vez que yo implementé mi clase, ¿sí?, o mi código, cuando yo tenga que agregarle más comportamiento, ¿qué tan fácil o difícil es? ¿Sí? Y acá hay que tener mucho cuidado, porque uno dice, siempre es fácil, el archivo es infinito para abajo, ¿no? O sea, no tiene máximo de líneas, no va ahí el tema, ¿sí? Sino que muchas veces un cambio les puede romper todo el sistema. Acá lo que diría Sí. Tipo, excelente ejemplo. Excelente ejemplo. Si ustedes tienen el sistema con los perros, que es enorme, es una veterinaria, no sé, tienen un montón de clases, 500 clases. Tranquilo, pueden tener 500 clases, o sea, pueden tener millones. De hecho, hay sistemas con eso. Y tienen que agregar ahora diferentes vacunas, están en un problema grande, porque no solo que el perro está vacunado, sino que ese está vacunado, seguro que lo usan en un montón de lugares. ¿Sí? Entonces, no era súper extensible. ¿Sí? Entonces, bueno, como lo dice acá,
¿Cuán posible es seguir agregando funcionalidad, extendiendo interfaces y creando nuevos objetos que sepan operar con las interfaces actuales? ¿Sí? ¿Qué vamos a buscar? La promoción en todos objetos, estoy spoileando. Básicamente es, como dice acá, extender lo que ya tengo, no modificarlo. ¿Sí? Vamos a decir que el código va a estar cerrado a modificaciones y abierto a extensiones. Charlamos con principio sólido. Bueno, y mantenibilidad. Es muy parecido al resto. Sí, adelante. ¿Se dice también escalabilidad o no es lo mismo? Bueno, ahí ya es un área más pantanosa. Explico esto y vamos con eso, porque a mí me parece súper importante. Mantenibilidad es, bueno, el aumento de la modularidad y reusabilidad facilita la mantenibilidad a largo plazo. ¿Sí? Si yo tengo más objetos menos complejos, debería ser mucho más fácil de mantener a largo plazo. ¿Sí? De vuelta, cuando yo tengo que hacer un cambio, ¿es muy difícil o muy fácil? Bueno, si la mantenibilidad es buena, debería ser fácil. Si agregar una vacuna nueva, debería ser agregar un elemento en una lista, no tocar 10 archivos. Cuando hablamos fácil o difícil, hablamos de eso. ¿Sí? ¿Cuántos cambios tengo que hacer yo? ¿Y por qué quiero hacer la menor cantidad de cambios posibles? No por un tema de tiempo, ¿eh? ¿Un control de errores? ¿Cómo? ¿Un control de errores? ¿Qué significa? Dale un cachito más y te van a hacer el Que si haces un cambio en uno y de varios lados, puedes romper más el programa. Ahí va. Nosotros no queremos tocar el código porque lo podemos romper. Es lo que es nuestra capacidad como programadores, romperlo. Es lo que nosotros podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que queremos evitar? Tocarlo. ¿Por qué? Porque romperlo es perder guita a largo plazo, porque es el usuario que se queja que se va, no usa nuestro producto porque se rompe mucho. Entonces queremos evitar tocar lo menos posible lo que tenemos y sí extenderlo. ¿Sí? Por eso hablamos de que los cambios sean fáciles, no porque queremos hacerlo rápido. ¿Sí? En general también queremos hacerlo rápido, pero no va por ahí el tema principal. Ahora, sobre la escalabilidad, no es un atributo de calidad básico, vamos a decir, pero en realidad es una mezcla de todos estos. De hecho, en general no hablamos de todos estos, quizás más de extensibilidad o reusabilidad. De modularidad también me gusta. Pero en general hablamos de escalabilidad. Cuando hablamos de escalabilidad, hablamos de todos estos juntos. Que es básicamente de vuelta. Cuando yo charlé sobre escalabilidad, les dije cómo crece el programa a lo largo del tiempo. Y todo eso está definido por estos 4 atributos, sino por uno solo. ¿Sí? En general, cuando ya manejamos todo esto, y yo le digo tipo, che, eso no escala, no necesito explicarle, porque no es reusable, él ya lo entiende. ¿Sí? Por eso hablamos de escalabilidad, porque comprende estos atributos. Igual tampoco es una definición súper dura, ¿no? No es que no está en la Biblia, estos atributos, es esto, lo definió alguien. No está tallado en piedra. Pero bueno, yo en general uso mucho más escalabilidad que otras, salvo que sea muy clara, tipo la modularización si está mal. Tipo, si hay una función, el perro tiene un método que es, qué sé yo, volar, porque hay otro animal que necesita volar, yo voy a decir, che, está mal modularizado. Tipo, o sea, no va esto acá. ¿Sí? Si no, en general hablamos, ¿por qué? Porque escalabilidad más nos sirve para otras cosas que no son solo clases. Cuando hablan de arquitectura o de sistemas más grandes a largo plazo, se habla de escalabilidad. Bueno, esto está bárbaro entonces, porque si yo hago bien la programación orientada a objetos, porque soy muy bueno, y puedo cumplir estos atributos de calidad, resolver todos los problemas. ¿Sí? Bueno, no es así. O sea, no es una bala de plata la programación orientada a objetos. No me sirve para resolver todos los problemas. Para algunos problemas es bastante incómodo, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sí les pasa? ¿Cómo estamos? Bien. Lo que les pasa es que, primero, no les sirve para cosas pequeñas, no servirles. Puede ser matar un mosquito con un cañón. O sea, puede ser un sobrediseño increíble, o sea, pueden laburar un montón para resolver un problema pequeño, qué sé yo. El problema del parcial, el del campeón, no lo van a definir con clases. Tipo, si en funcional salía con 5 métodos, tipo, con 5 líneas. Para cosas pequeñas en general no es útil. Pero más allá de eso, el paradigma orientado a objetos es tan poderoso que los principios y las buenas prácticas y las propiedades que nos da, los podemos utilizar en otros paradigmas sin utilizar objetos. Por ejemplo, les pongo mi ejemplo personal. Yo laburo en JavaScript, jamás creé un objeto y sin embargo estructuramos todo como si fueran objetos.
Sí, porque porque no queremos utilizar todas estas ventajas que fuimos viendo y que vamos a ver en las próximas clases con principios de diseño y patrones y qué sé yo. Más allá que no tengamos la palabra clase, que es fundamental en programación orientada a objetos, ¿sí? Casi que está en el nombre, no tengamos objetos propiamente dicho, todo lo que vamos a ver y los patrones aplican igual por más que no estén. Esa es como la magia de programación orientada a objetos. Pero de vuelta no es una bala de plata, no resuelve todos los problemas. Quizás hacerlo bien, no solo que es más difícil que el paradigma funcional o lógico, sino que quizás es imposible. Porque para mí, mi diseño es mejor que el de él y para él el suyo es mejor que el mío y los dos tengamos razón o tengamos puntos a favor. ¿Sí? No es como en algoritmos 2 que claramente uno era mejor que otro porque este es n log n y el otro es n cuadrado. Ahora ya no va a ser tan fácil poder diferenciar y bueno, ese es nuestro trabajo básicamente, discutir con otras personas sobre diseños. ¿Por qué? Porque en programación orientada a objetos sí vamos a diseñar, van a codear menos, ¿sí? En el parcial hay ejercicio de codear me parece, pero no nos vamos a dedicar a eso, en la programación orientada a objetos. Sí nos vamos a dedicar al diseño, a cosas un poquito más grandes. Es como si hiciéramos por primera vez en la carrera, hiciéramos zoom para atrás, zoom out. Ya no vamos a ver el código así bajo nivel, de hecho quizás ni lo vemos, sino vamos a ver qué métodos y atributos tiene esa clase. ¿Cómo está dentro? ¿Qué código tiene? No sé. Ya lo saben ustedes cómo implementar. ¿Cómo vamos? Bien. Sí. Perdón, para entender mejor Adelante. lo que dijo de extensible. Sí. Entonces tener un grafo que acepte cualquier tipo sería mejor que tener un grafo que solo acepte datos. A priori sí, tiene más que ver con la reusabilidad igual. Extensibilidad tiene que ver que es como qué pasa cuando yo tengo que extender el comportamiento, cuando tengo que agrandarlo. Esto que dijimos, el perro que hasta ahora tiene una sola vacuna, ¿qué pasa si yo necesito agregarle varias vacunas? ¿Tengo que tocar mucho código o no es más que agregar un elemento a una lista? De eso se trata la extensibilidad. ¿Qué pasa cuando le tengo que extender, agrandar el comportamiento, agregarle un método que no tenía, un comportamiento que no tenía? Ahora el perro no solo tiene que correr, sino que tiene que saltar. Si agregar saltar no es más que agregar el método saltar y sale todo andando, era extensible. ¿Sí? Ahora, si para agregar saltar tuve que tocar el perro y 4 clases más, no era tan extensible. ¿Sí? No se extiende así igual, se extiende con interfaces, pero no sabemos lo que es una interfaz hasta ahora. Así que es otra interfaz, no la que venimos hablando. O con herencia. Pero bueno, ¿se entendió? Sí. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, tenemos algunos de los pilares de la programación orientada a objetos. Hoy al menos vamos a ver abstracción. Tenemos encapsulamiento, abstracción, herencia y polimorfismo. Palabras súper claves. Que me encanta tomarlo al final. ¿Qué es polimorfismo? De hecho, lo tomamos en esta fecha. Que si prestan atención a la clase de hoy, tienen un punto adentro, porque es bastante fácil. Al menos para mí todo esto. Bueno, empezamos con abstracción, les iba a decir encapsulamiento. Están al revés. Bueno, ¿qué es una? No tengo más chocolates. Pero ¿qué es una abstracción? Eso no puedo agarrar. ¿Qué es una abstracción en general? Un modelo de la realidad. ¿Qué significa eso? ¿Por qué eso es una abstracción? Tomamos algo y le sacamos todo lo que en ese momento no nos sirve. No aporta Bueno, valor. bien, gracias. Bien, bueno, sí, para mí podrías haber aprobado el punto. Exactamente como dijo la compañera, una abstracción no es más que elegir algo de la vida real, digamos, y sacarle lo que no nos importa. Nos vamos a abstraer de algunos atributos o algunas cosas que tienen que no nos interesan en lo más mínimo. Si nosotros nos manejamos con abstracciones toda nuestra vida, si ustedes no se manejan tal cual con las cosas concretas, ¿no? Acá hay diferentes como abstracciones de un toro, a medida que va avanzando, se van perdiendo atributos. Sí, ¿es peor manejarse con una abstracción que con el toro concreto, directo? Y no necesariamente. Una duda. También Sí. sería lo mismo que simplificar las
Y uno cuando abstrae, sí, simplifica. Sí, pasa que simplificar es bastante genérico, pero sí, está simplificando. Pero lo potente de la abstracción es justamente poder elegir qué me abstraigo y qué no. Sí, uno va a estar simplificando el objeto. Claro, ¿Sí? con ciertas características nomás. Claro, es que tampoco sería posible manejarnos en la computadora, modelar el problema, modelándolo fiel a la vida real. Si yo tengo que modelar el control remoto en una clase y a mí me interesa el control remoto, el encendido y el apagado, posiblemente tenga método de encendido y apagado, pero no tenga el de subir volumen. Porque a mi sistema no le importa, no le interesa subir o bajar el volumen, sino que le interesa solo el apagado. Entonces yo me voy a manejar con una abstracción del control remoto, que es el control remoto tal cual en la vida real, pero solo con el encendido y el apagado. Si yo me abstraigo de las otras cosas que tiene el control remoto. ¿Esto qué es? Sí. Una abstracción, una resignificación de la realidad. Y quizás resignificación es aún más difícil que abstracción. Okay. Pero... A empezar con lo de la vacuna, porque la vacuna deja de ser un objeto, algo que fue aplicado al animal y pasa a ser un string. Bueno, usted cuando... Entonces, supongamos que la vacuna, ustedes en el sistema de la veterinaria no les importa más que el nombre, ¿no? Que es un string o no sé. Quizás les importa algo más, no lo sé. Supongamos que solo les importa el nombre, entonces se abstraen de todo lo que implica la vacuna. Del fabricante, del paper original, del contenido, qué sé yo, del método de inyección, lo que sea, se abstraen porque no les importa. No significa que en el futuro no lo tengan que agregar y lo tengan que extender y agregárselo. Sí, eso es posible. Pero siempre se maneja con abstracciones. Aún así, ustedes en la vida siempre se manejan con abstracciones. Tipo, nunca se manejan con el objeto concreto. Tipo, ustedes cuando se manejan con el celular, lo tengo. Tipo, ustedes saben que el botón tipo lo prende, ¿no? Tipo lo desbloquea. Tipo, ya está, no saben cómo funciona por adentro. ¿Sí? Ustedes son súper bárbaras del celular. Son consumidores, ¿no? Podemos hablar de un tema filosófico luego. Pero digo, alguien creó el celular, en este caso Apple, en China seguramente, en Hong Kong. Yo no sé cómo funciona, me manejo con una abstracción del celular, porque no sé cómo funciona por adentro, no manejo el celular concreto, manejo una abstracción, que a mí Apple no me da muchas opciones, no me da muchos métodos, me da este botón, estos dos, me da la pantalla. Es con todo lo que yo puedo interactuar, ¿sí? Me lo definió en la API, tipo, no, a vos no te dice, sí, para usar el celular tenés que destornillar acá y abrirlo, porque no, a ustedes no les importa. ¿Sí? Ustedes siempre se manejan con abstracciones. Cuando van al colectivo y ahora pagan con la tarjeta o con la SUBE, tipo, no saben cómo funciona, saben lo que tienen que hacer, ¿sí? Siempre están manejando con abstracciones en la vida, que es la clave, justamente, porque ustedes no tienen que saber cómo funciona un auto para poder manejarlo, ¿sí? Y en eso se basa la programación orientada a objetos, sin que todos van a ser abstracciones y no tienen que conocer cómo funciona, sino qué es lo que hacen, ¿sí? Uno puede decir, bueno, pero está bueno saber cómo funciona el auto por si se rompe. Sí, claro, para eso está el mecánico también. Pero sí, uno si quisiera tener más conocimiento puede, pero aún así no lo necesita para manejar. ¿Sí? Ahora vamos a ver diferentes niveles de abstracciones igual. Bueno, acá dice como ignora las otras propiedades que no nos importan porque es verdad, nos abstraemos, tipo, nos olvidamos que existen. No las modelamos en nuestro sistema, modelamos nada más lo que necesitamos. Y como otro spoiler, hay un principio de diseño que está muy atado a esto, que no te quiero sacar tiempo vos de la red, que se llama no lo vas a necesitar. Básicamente les dice que no agreguen código al pedo, que no van a usar, entonces no agreguen atributos o métodos que no vayan a utilizar. Ustedes están haciendo el SIU para mí. Dicen, bueno, vamos a modelar una materia. ¿Qué tienen las materias? Nombre, correlativas, no sé, docentes a cargo, qué sé yo. Y también tienen las materias, tienen los diferentes códigos y tienen el año de inicio, que empezó a darse la materia. ¿Sí? Por ejemplo, Paradigmas tiene 2 años, no existía hasta antes de 2 años. Entonces, en su sistema de inscripción, seguramente el dato de que tiene 2 años, o sea, hace cuánto se empezó a dar, no lo usen para nada. Entonces, están manejándose con una abstracción mala, porque no se abstrayeron lo suficiente. Es verdad que la materia existe y tiene hace cuántos años empezó, porque tiene un montón más de atributos además, como la cantidad de letras.
como quien lo dio la primera vez, tiene un montón de atributos infinitos quizás si uno se pone a jugar. Uno tiene que abstraerse y decidir con cuáles yo me quedo para mi sistema. Si ahora mi sistema es una biblioteca de materias y un historial, ¿no? Como si fuera, yo quiero registrar todas las materias que se dieron para poder consultar y hacer un documento luego. Si yo quiero hacer una película documental sobre las materias de la facultad, ahí sí necesite mucho más atributos de las materias. Y sí necesite en mi modelo meterle un montón más de datos, porque sí me importa quién la dio la primera vez, porque quiero ir y entrevistarlo, por ejemplo. ¿Sí? Hay diferentes niveles de abstracciones, ¿sí? Cuanto más concretos seamos, cuanto más cercanos estemos de saber cómo funciona, vamos a hacernos preguntas del estilo de cómo, ¿sí? Cuanto más abstractos estemos, cuanto más, rarísimo, ¿no? Cuanto más abstraídos sería, me parece, de la parte concreta, vamos a hacer preguntas más del cómo, ¿sí? Súper sencillo. Ustedes cuando compran o tienen que apagar el celular, que seguramente quizás nunca lo hicieron en su vida, apagar su propio celular, dicen cómo se hace eso, ¿sí? Y bueno, y las abstracciones, que igual lo vemos en la siguiente, puede haber diferentes tipos de abstracciones, ¿sí? Ahora vemos un ejemplo. Bueno, acá dice que una buena abstracción va a enfatizar en los detalles que son significativos para el usuario y suprimir el resto, ¿sí? Pensemos, pasa que ahora las aplicaciones tienen muchas cosas, pero por ejemplo, ahora ustedes todos tienen, no sé si todos, pero todos usan Instagram, por ejemplo, no sé, o TikTok, qué sé yo, TikTok, ¿no? TikTok es una super mega abstracción de lo que es en realidad. Todo el sistema que está por debajo, ustedes que son usuarios, yo también, lo desconocen totalmente, ustedes se manejan con una abstracción. De hecho, es tan trivial que no es que no tiene instrucciones. Tipo, abrís la aplicación, hay un video y tenés que ir para abajo. Es todo lo que tenés que hacer. Tipo, no hay que hacer otra cosa no hay que tocar otro lugar. Hay otras opciones abajo, pues, de hecho puedes girar para los lados y vas tipo a los que likeaste, a los que seguiste vos, qué sé yo. Pero es trivial, la abstracción es tan amplia que ustedes casi no tienen cosas que hacer. ¿Sí? Está bien hecho justamente porque enfatiza en lo que es significativo para el usuario, que es para ustedes, ¿sí? No sé, por ejemplo, ustedes pueden reportar un video porque, no sé, tiene algo que no les parece que debería estar ahí. Eso no está tan a mano, ¿sí? Eso está bastante más oculto, ¿sí? Ustedes se lo abstraen de eso, porque lo considera un detalle y dice, bueno, tenés que hacer muchos más pasos si quieres reportar el video. Ahora avanzo un poco con esto, con que las abstracciones no son únicas, que eso es bastante fácil de ver, ¿no? Supónganse la heladera, ¿no? Todos tienen una heladera, espero al menos. Ustedes se manejan con una abstracción de la heladera. Ustedes saben que tienen una manija, si tiene freezer tiene dos, uno abre el freezer, otro abre la manija, saben que si mete cosas en el freezer y funciona bien, se los va a congelar eventualmente, abajo se los va a mantener frío, etc. No saben mucho más. Quizás si tiene un poco de tecnología, tiene unos botones adelante, quizás nunca los tocaron, pero bueno, tiene algunas cositas más. Y ustedes se manejan con esa abstracción de la heladera. Con esos dos métodos, que es abrir freezer, abrir heladera, guardar cosas, sacar cosas. No se manejan con más. Ahora, cuando se les rompe, viene el técnico, y el técnico sí usa una abstracción más concreta. Tiene acceso a más cosas que ustedes. ¿Sí? Seguramente tengo una llave para abrir la parte de atrás, o no sé, o abrir la tapa. ¿Sí? Y va a acceder a otros métodos que ustedes no tenían acceso antes. ¿Sí? Él se maneja con una abstracción que está más abajo en este dibujo. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes se manejaban con una API de alto nivel, o sea, como muy abstracta. Él se maneja con una menos abstracta, está más cerca del circuito de la electricidad que le hace funcionar, ¿no? Como de lo más bajo que yo me puedo acercar a la heladera. Pero ojo, no es la abstracción final, porque si ese es el técnico que llamé yo. Ahora, si yo lo mando a la fábrica, quizás el fabricante la desarma toda y tiene muchos más métodos para hacer, ¿sí? Tiene una abstracción mucho más concreta que la que yo tenía. Yo tenía 2 métodos, 4. Abrir, cerrar, guardar, sacar. Ahora, quizás el fabricante tiene 1000. ¿Sí? Puede testear cada componente, cada capacitor, puede reemplazar, puede hacer un montón de cosas que yo no tenía acceso porque mi abstracción no me la daba.
¿sí? Eso mejoró mucho con los años. Hace 70 años las computadoras se compraban en partes, en circuitos, y ustedes las tenían que soldar. Ahora si les gusta también pueden comprar, pero no es más que enganchar la memoria RAM. Eso no funcionaba porque solo alguien experto podía usarla. Entonces dijeron tipo, che, no tengo que ser experto para usar una computadora. Démosle una abstracción más de alto nivel, más abstracta, ¿sí? Entonces, bueno, fue evolucionando la computadora. Acá hay algunos ejemplos que no me interesa mucho igual entenderlos. Pero lo importante es eso, que puede haber diferentes abstracciones aún así en el código, ¿sí? Para la misma implementación, para el mismo perro, puede haber dos abstracciones diferentes. Puede haber una abstracción que le permite solo correr y una abstracción que me permita solo vacunarlo, por ejemplo. Eso lo vamos a entender un poco más cuando veamos polimorfismo. No, coherencia. No, polimorfismo. ¿Cómo estamos? Bien, vamos con encapsulamiento. Estamos bien con abstracciones más allá de estos dibujos rarísimos. Se entiende, ¿no? Si nos manejamos con unas abstracciones, dejamos de lado lo que no nos importa. Y también yo voy a dar la abstracción. Cuando ustedes hagan una clase, van a dar la abstracción que les importe a los otros. ¿Sí? Una consulta. Sí. ¿Mientras más abstracto mejor? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Vos qué pensás? Para mí sí, o sea, con el ejemplo que diste, tipo, ponele, llegás y ya sabes qué tenés que realizar y es una funcionalidad real. Y en experiencia de usuario, menos es más, es un super mega principio. Sí. En programación también. De hecho, hay un principio de diseño que les dicen que sus interfaces no pueden ser, lo llama gordas, pero grandes, me parece que en español suena mejor, el término es más cercano, tienen que ser lo más pequeñas posibles. Tienen que dar la menor cantidad de posibilidades posible. Que es discutible igual, porque ustedes vieron que las listas en escala tienen, y si no, no importa, tienen sort y sort by y otro sort más. Te dicen, uy, me tengo que acordar cuál era. ¿Por qué? Porque las listas son súper versátiles y no el que hizo escala o el que está proponiendo que todas esas funciones. Dicen, bueno, para ser más versátil que el usuario pueda usar el sort que quiera, vamos a tener diferentes opciones que funcionen diferente. Josh. O ustedes van a decir, me estás jodiendo, no me interesan todas las opciones. Bueno, ahí es más discutible si menos es más, porque si vos querés hacer algo súper genérico, y bueno, y sí, si estoy diseñando un grafo, porque yo lo quiero publicar y toda la gente use mi grafo, y sí, voy a hacerlo genérico, y voy a dar un montón de posibilidades. Cuantas más posibilidades dé, seguramente la gente me use más. Ahora, si yo quiero algo más concreto, yo solo voy a exponer lo que le importa al otro. Eso es lo que voy a hacer. Y sí, cuanto menos confunda, mejor. Sí. Sí. Bueno, vamos con encapsulamiento. Este es más fácil igual. El principio de encapsulamiento, que es uno de los principios de diseño igual, no solo sirve para programación de objetos, ¿sí? Es que cada capa de abstracción debe ocultar la mayor complejidad posible a las capas que dependen de esto, ¿sí? Y eso se lo conoce como ocultamiento de la información, ¿sí? Bueno, nada muy difícil. Pero es mucho más importante saber qué hace una función o componente que saber cómo lo hace. De hecho, dijimos que saber cómo lo hace es algo que no queremos saber, no me interesa en lo más mínimo, ¿sí? Y bueno, los niveles de abstracción deberían actuar en desconocimiento de los detalles de implementación. ¿Y por qué se llama cápsula en todo esto? Básicamente porque va a tratar a los objetos como una cápsula, donde solo se puede acceder a través de sus métodos y nada más. Todo el resto está encapsulado adentro, ¿sí? Esto va a agrupar el estado de forma interna, ¿sí? En conjunto con el comportamiento en una sola y única unidad funcional como si fuera un átomo, ¿sí? El interior de la cápsula no se puede ver, es raro, invisible, pero está bien, no se puede ver. Para el afuera solo se pueden utilizar los puntos de contacto que la cápsula definió. Si no se puede acceder con métodos que no existen. Yo no le puedo mandar mensajes que no sabe. Entonces, encapsular es agrupar esos datos y funciones que se relacionan entre sí y tienen un sentido en una única unidad que vamos a llamar clase. Mucha atención a esto, datos y funciones relacionados. Esto que digo, que hay relación entre ellos, ¿sí? Tiene que haber cierta cohesión, ¿sí? Palabra dificilísima. Pero también la vamos a trabajar la clase el martes que viene, me parece. Ya charlamos que los atributos pueden ser públicos o privados.
Igual los métodos. Los métodos pueden ser privados o públicos. O sea, de vuelta, lo repito por las dudas, privado es que solo se puede acceder, sea atributo o método, de adentro de mi clase, público es que lo puedo acceder alguien desde afuera de la cápsula. En general, si los atributos son privados, los métodos van a tender a ser públicos. ¿Sí? Porque para eso los hago, para que alguien los use de afuera. Ahora, no es tan raro usar un método privado. ¿Sí? Eso no es que es rarísimo. ¿Cuándo podría usar un método privado? Que no quiero que accedan desde afuera de la clase. Para cambiar un atributo. Eso lo vas... Está bien, ojo, ahí estás usando otro método, que es verdad. Pero cuando vos querés definir una función privada en tu clase. Yo estoy en un módulo. Voy a crear una función dentro de ese módulo que nadie la va a acceder de afuera. La declaro privada. No se puede acceder. No se puede importar de otro lado. ¿Para qué te sirve entonces? No, porque son los métodos que sí acceden de afuera. Es parte del proceso de los métodos. Claro, bueno, ¿y cómo se llaman esas funciones? Alguien lo dijo, creo. ¿Cómo se llaman las funciones que en sí mismas no las expongo, pero me sirven para otras? Auxiliares. Igual que en Algoritmos 1, cuando copian y pegan cuando tiene una validación y las traen. Bueno, un método privado no es más que una función auxiliar. Tipo, no la puede usar nadie por fuera de la clase. Y claro, por eso es privado. Pero les sirve para otros. Les sirve para modularizar mejor el código, porque les quedó una función muy grande para no duplicar código, lo que sea. Por ejemplo. Ya charlamos de clase, o sea, ya dijimos que nuestra cápsula va a definirse por la clase, porque la clase es la que define qué métodos y atributos va a tener. Los atributos y los métodos pueden tener una privacidad, público o privado. Hay una tercera opción que es protected, que después la van en la práctica, me parece. Problemas de implementación. Sí, pero básicamente es la cápsula con lo cual nos permite crear instancias de ese objeto. ¿Sí? Tenemos la clase perro, creamos lomito como instancia. Define los atributos y métodos para las instancias. Define atributos y métodos de clase. ¿Eso vos lo das hoy? ¿Atributos y métodos de clase? Si no, agregate un ejemplo así. Se define la visibilidad. Eso va a definir los métodos y atributos si son privados o públicos. Y se pueden basar en otras cosas. ¿Qué son esas cosas? Interfaces y clases padres. ¿Sí? ¿Qué es una interfaz y qué es una clase padre? Lo vemos la semana que viene. El jueves que viene lo ven con Nacho. ¿Qué es esto de métodos de clase? Que después lo ven en la práctica, que ya estaba súper seguro. Habíamos charlado que la clase perro es un molde. A priori no corre, no camina, no lo vacuno. Es el molde. Yo vacuno a la instancia, al lomito. El lomito es el que corre, no es la clase. Entonces yo para laburar con un perro necesito instanciar a lomito o a mandioca, ¿no? O sea, le digo a la clase, generame un perro. ¿Sí? Generame una instancia de un perro y bueno, yo lo llamo lomito o mandioca. Bueno, esos son métodos y atributos de una instancia. ¿Sí? Yo le digo a lomito, corre, camina. Hay otro tipo de métodos y atributos, métodos en general, que se llaman que son de clase porque no se necesita instanciarlos para usarlos. ¿Sí? Yo podría hacer, que es raro, no es tan común, pero yo podría hacer un método en la clase perro que para usarlo no tenga que crear una instancia de lomito, sino que directamente puedo poner perro punto, o sea, la clase perro punto este método y utilizarlo, porque es de la clase, no es de una instancia. ¿Sí? Eso en general me sirve para casos muy particulares, si no es súper común. ¿Por qué? Porque la gracia de toda esta joda era tener mi molde y a partir de ahí poder crear instancias que yo puedo jugar con las instancias, pero con los moldes no estaba jugando hasta ahora. ¿En qué tipos de escenarios creen que podría ser útil decir, tipo, bueno, no, me quedo con el molde solo? Tipo, no quiero crear la instancia. No debería ser necesaria. Para comprobar con una instancia, o sea, el método va a dar una comprobación. No, porque la instancia sola se maneja sola. Está autónoma. Para clonar. Es medio raro ahora porque no vieron código. Ahora cuando vemos código se entiende mucho mejor. Clonarlo, tener un método que lo clona y que devuelve. Podría sí. Me hace muy metido, pero sabes que sí. De hecho se usa. Sí. Muchas veces las instancias tienen dos cosas clave: comportamiento y estado. Hay algunas excepciones que se van fuera de eso, que de repente tienen clases que no tienen métodos.
no tienen estado, solo tienen comportamiento. Una calculadora. Quieren tener una clase calculadora para que haga hacer operaciones. En lugar de tener ahora su módulo matemática, van a tener su clase calculadora y adentro tienen sumar, restar, raíz, qué sé yo. La calculadora a priori no tiene estado. Entonces dicen, ¿para qué voy a instanciar una calculadora si no tiene estado? Puedo hacer que mis funciones, sumar y restar, sean de la clase y que no haya que crear una calculadora para usar esos métodos, sino que uso directamente los de la clase. Tipo hago calculadora.sumar, sin instanciarla. En el aire es súper difícil de entender, estoy de acuerdo con ustedes. Por eso le pregunté si lo ven en la práctica, porque... No, no hay ejemplo de Ahora lo sé. Pero igual vemos código ahora mismo. Esto es un tipo de clase, ¿sí? Las clases van a tener... bueno, vamos a modelar un teléfono celular, iPhone 3. Nosotros dimos la clase después que el iPhone 3, no sé por qué quedó esta foto. Que lo vamos a modelar nada más como que tiene un código de serie y una carga de batería, nada más. Entonces decimos que esta clase es pública, podemos tener clases privadas también, solo se pueden usar dentro del archivo. Uy, tiene un montón de keywords pero tenemos carga batería, o sea, hay un atributo, los atributos van sueltos, que es protected unsigned int carga batería. Después charlan que es protected unsigned int, ¿saben lo que es? Se llama carga batería. Tiene otro atributo que es string código de serie. Y tiene acá un método que no tiene nombre. Tiene un método que es público, o sea, que se desde afuera. Se llama igual que la clase. La clase se llama, bueno, public class teléfono celular. Y el método se llama teléfono celular. Se llama igual. No es una casualidad. Recibe el código de serie y lo que hace adentro es self punto, o sea, a sí mismo, carga la batería igual 100 y código de serie es el que le pasaron. Es un constructor. Es claro. ¿Me spoileaste? No. Este método, como dijo el compañero, tan particular, porque es particular porque se llama igual que la clase, es un constructor. No es un método que se puede llamar una vez instanciada la clase, sino que es lo que se llama cuando se instancia la clase. Cuando Gaby quiere crear un celular, sí o sí se va a llamar esta función que necesita código de serie. Entonces Gaby no puede instanciar un celular sin código de serie. ¿Para qué sirven los constructores? Básicamente para setear el estado inicial. Por ejemplo, yo digo, mi celular siempre tiene que tener código de serie, si no es un celular inválido, ¿sí? No me sirve que se pueda crear sin código de serie y después les pongo un método setear código de serie. Desde el vamos siempre tiene que estar, si no es inválido. ¿Cómo lo hago? Bueno, con un constructor. Con un constructor yo le puedo decir pasame el código de serie, entonces solo se puede instanciar el celular llamando a este método que tiene código de serie. Entonces así yo me garantizo que siempre lo tiene. Y bueno, acá inicializa el carga batería en 100, ¿sí? Establece el valor inicial. Puede haber más de un constructor, ¿sí? Con diferentes parámetros obviamente, ¿sí? Porque eso Java lo permite. Pero no se puede volver a llamar después, porque de hecho no se llama, porque no tiene nombre. No lo pueden llamar. O sea, el nombre es el mismo de la clase, no funciona así. No pueden hacer celular.teléfono celular. No pueden llamar a un constructor. Es el que se llama cuando se instancia. ¿Sí? Una consulta. Sí. Todos los atributos tienen que tener algo válido, ¿no? Después del constructor. Sí. Sí, ustedes deberían garantizar que siempre esté en un estado válido. Si no sería inválido toda la clase. Para eso sirve el constructor. Un método que es Sí. un atributo que es inválido. Sí, que más allá de un tema ético y moral, el tema es que tus otros métodos esperan que el celular esté en un estado válido. Que la batería sea positiva, por ejemplo. Si se están basando en eso, quizás si está en un estado inválido se rompe ese método y hace cualquier cosa. Ese es el punto. Sino, no solo ver que sea válido o inválido, sino, de vuelta, no es ético y moral, sino justamente que lo necesitan para garantizar que los métodos hacen lo que corresponde. Porque los métodos tienen como precondición que el estado es válido. ¿Sí? Por ejemplo, yo que programo el celular, digo la batería nunca puede ser negativa. Joya. Si yo le dejo al usuario setear la batería y el método, no sé, consumir batería, lo único que revisa es que si la batería es 0, entonces no se pueda. Si el usuario la setea en menos 10, puede consumir batería infinita, porque nunca va a ser 0. ¿No? Es un ejemplo medio básico. Pero por eso digo que los métodos esperan que el estado sea válido. ¿Sí? ¿Cuál es el estado? Lo definís vos, lo define Alan cuando lo está programando. ¿Sí?
Bueno, hasta acá bien, nos queda herencia y polimorfismo. Y un montón más, porque eso es bastante largo. Hasta acá estamos bien. Es bastante confuso, más que nada esta última parte. Cuando lo vayan a ver con código, es bastante más fácil. Se entiende bastante bien. Ya no es más prologue esto. Es bastante más amigable.